8:34, vamos ahora, como lo anunciábamos, a conversar sobre un tema que es fundamental, es el tema del periodismo y la política en alguna medida. Estamos presentando el libro, se va a presentar el día 4 de mayo, este jueves, en el Country Club, de un periodista tan destacado y colega, por supuesto, distinguido, Juan Paredes Castro, La presidencia ficticia, un libro que en realidad implica, pues, y va a seguir implicando una larga serie de análisis y de discusiones y referencias que parten del hecho que yo iba a citar esa frase: tu amor es un periódico de ayer, en realidad, para decir que lo habitual es pensar que lo periodístico es efímero y cambiante y que por lo tanto cada día es una inauguración. Sin embargo, en este caso, la demostración palmaria de que la cosa puede ser sumamente trascendente es justamente esta obra, en la cual se reúnen muchos de los ensayos de Juan Paredes Castro, hechos a lo largo de una vasta trayectoria en el diario El Comercio, y que en este caso están implicando en realidad algunas preguntas fundamentales sobre lo que él denomina la presidencia ficticia. Está con nosotros también Enrique Bernales para justamente apoyar un poco la reflexión jurídica que implica en realidad el planteamiento que Juan Paredes nos hace cuando la jefatura de Estado no está realmente por encima de las organizaciones políticas del país. Hay una serie de referencias, pensamientos, un ensayo básico también del rector de la Universidad Católica. Felicitaciones, Juan, realmente estamos ante una obra medular, por un lado. Neira dice que debería hacer texto escolar en algún momento, o de consulta por lo menos. Es una obra vasta, pero al mismo tiempo, en realidad, que nos plantea una serie de dudas sustantivas, una serie de preguntas sustantivas que ya se han hecho a lo largo de la historia republicana y sobre todo en el terreno de la historia, la sociología, la política, pero que en este caso se trasladan al periodismo. Cuéntanos cómo sale la idea y cómo la has ido realizando. Bueno, gracias Raúl por permitirme estar en este diálogo contigo y junto con Enrique Bernales, precisamente para que no vayan a pensar de que esto de la presidencia ficticia se trata de una broma. Pues yo creo que la compañía de Enrique ayudará jurídicamente y en la perspectiva histórica a poner quizás este término en el justo medio que merece, ¿no? Mira, yo empecé a preocuparme por la institucionalidad del país, como muchos peruanos, a lo largo del tiempo que a uno le corresponde vivir, ¿no? Probablemente mucho antes que nosotros también hubo personas, periodistas, investigadores que se preocuparon por la institucionalidad del país, ¿no? Lo más fresco para mí viene de Velasco para acá, ¿no? Porque la institucionalidad política del país es lo que menos preocupa a la hora de las reformas, a la hora de los cambios y a la hora de consolidar ciertas cosas. Cuando hemos tenido crisis económicas, hemos ido rápidamente hacia un equilibrio fiscal cuando ha habido sensatez, ¿no? Hemos ido rápidamente a un equilibrio fiscal, hemos ordenado la economía y ahora mismo vemos una institucionalidad en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Banco Central de Reserva, en el sistema de contribuciones. Bueno, si vamos a tener que recaudar un presupuesto nacional, tenemos que tener una SUNAT afinada y poderosa, ¿no? Y más o menos por ahí terminan las preocupaciones, las decisiones y la capacidad y la voluntad política de los líderes, ¿no? Pero ¿qué pasa con la institucionalidad política? En manos de la cual están muchísimas grandes cosas del país: la institucionalidad presidencial, la legislativa, la judicial. Ya estamos viendo, por ejemplo, cómo saltan muchos problemas en el campo judicial, ¿no? Con un tribunal constitucional convertido en
en un tribunal de apelaciones, este problema del juicio por madre mía, Humala, o sea, la crisis de institucionalidad judicial y muchos otros poderes públicos que atraviesan crisis muy graves. Entonces, yo dije, yo como reportero, como editor y como responsable del área política de mi periódico, El Comercio, en la que he estado tantos años, he estado muy cerca de ver y de seguir la crisis propiamente del poder político. Y como yo he escrito mucho sobre eso, entonces dije, yo voy a ver qué valor tiene todo lo que he escrito yo sobre el poder presidencial para ver qué interpretación saco de allí. Y este es el resultado de esa interpretación, que la presidencia de la República, lamentablemente, ¿no?, pasa por una crisis que nadie lo quiere atender seriamente, ¿no? Tenemos al carro defectuoso ahí. Y que ha tenido una demostración palmaria en las últimas 4 o 5 administraciones. Así es. Hablamos ya desde Fujimori para acá, que es lo que tomo esto, no he ido de más antes, ¿no? Entonces tú dices, hoy tenemos este carro defectuoso que todos los años lo ponemos ahí para ver hacia dónde lo lleva el presidente electo, ¿no? Pero es el carro defectuoso que tenemos, porque la Constitución no me dejará, no me corregirá Enrique, la Constitución dice, el presidente es el jefe de Estado. Pero, ¿dónde están las atribuciones propiamente fuertes y hasta cierto punto coactivas del presidente como jefe de Estado? No las tiene. Y luego, y si el presidente es jefe de Estado, ¿quién es el jefe de gobierno? ¿No? Otra pregunta seria. Y así por el estilo. Tenemos un ejercicio presidencial que en sus atribuciones y funciones se cuelga por distintos lados. Lo tienes verticalmente en sus superpoderes, pero horizontalmente muriéndose cada día. Así es. Al presidente Pedro Pablo Kuczynski le he escuchado una invocación muy seria en estos días en que lo he visto como jefe de Estado, porque son esos chispazos que tienen los presidentes como jefes de Estado, ¿no? Frente a la crisis y al desastre del niño costero y frente al tema de los rehenes, lo he escuchado invocando al Poder Judicial a acelerar los juicios, invocando. Pero meses atrás el presidente llamó a Luz Salgado a una reunión a Palacio de Gobierno y Luz Salgado dijo, lamento presidente, pero desde el lugar desde donde usted me convoca, que es el Consejo de Estado, un Consejo de Estado que no existe, yo sencillamente le digo que no puedo ir. Porque la institución presidencial se llena de estos poderes paralelos que sobre en lugar de todo fortalecer la los propios. inteligencia entre gobierno y Estado, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué cosa es un presidente? ¿Qué cosa es un primer ministro? Así es. Etcétera. Hay pues toda una discusión constitucional por un lado, pero sobre todo esta turbación que es la que tú reflejas en la presidencia ficticia, que es la que nos ha llevado a algunas dudas centrales. Con esto cierras tú a modo de colofón. Dice, la gran pregunta que nos hacemos al final de este libro es si el Perú puede seguir siendo gobernable y por cuánto tiempo más, mientras su última instancia de representación y poder a la presidencia sea tan vulnerable. Es una pregunta medular, dolorosa, complicada, efectivamente. ¿Cuán gobernable puede ser este país? Claro. En momentos en que en realidad gobernar es cada vez más complejo, ya no solo por el tema interno, sino internacionalmente, las circunstancias externas, en fin. ¿Cuál es la influencia que ejerce sobre el análisis jurídico un libro como este de la presidencia ficticia? Enrique Bernales, bienvenido. Gracias por la invitación. Diré que me estimula estar presente en esta presentación porque estoy ante dos señores que han sido cátedra de periodismo en el Perú. Juan, que tiene una trayectoria impecable, con una calidad, una pluma, un dominio de la gramática castellana que nos ha obligado a todos, constitucionalistas o no, a aprender mucho en sus escritos. Y por supuesto tú, Raúl, que también eres otra cátedra viviente de lo que es ser periodista en el Perú. Ojalá hayan muchos como ustedes en el país para que el periodismo sea una base de la construcción democrática del país. Pero
yendo a tu pregunta, yo te respondería con una hipótesis de trabajo. La presidencia ficta. El libro explora qué es lo ficto y qué es lo real en el ejercicio del poder político máximo en el Perú. Y yo diría que gran parte de lo ficto está en la historia constitucional del Perú. Es decir, la Constitución peruana es en parte ficticia y en parte realidad. Y ese es el tremendo dilema no kantiano, sino cotidiano, de quien ejerce la presidencia de la República. Juan ha dicho en la presentación genérica de su libro que la Constitución dice que el presidente de la República es el jefe del Estado. Pero para ser jefe del Estado hay que tener Estado. ¿Qué es y dónde está el Estado en el Perú? A continuación, en otro artículo, que no es el que estamos comentando ahora, la Constitución dice que el presidente de la República dirige el gobierno. Y por consiguiente, ahí está el dilema que normalmente los presidentes de la República lo resuelven ¿cómo? Prescindiendo de la institucionalidad del Consejo de Ministros, porque el presidente de la República tiene que ser el presidente del Consejo de Ministros para poder gobernar. Entonces, el presidente de la República ostenta dos títulos, uno lo ejerce y el otro simplemente lo tiene como cabeza sin corona. Yo recuerdo, estudiando en Francia, un famoso discurso del presidente de Gaulle, ese sí que era un jefe de Estado, ¿no? Entonces, él se preguntaba a sí mismo, porque le encantaba usar la tercera persona, ¿qué es el Estado? Y él respondía, el Estado es la France, el Estado es Francia. Claro. ¿Es cierto? Y a continuación decía, ¿y quién gobierna Francia? Moi, yo. ¿Es cierto? El Estado Entonces, soy yo. Él asumía como presidente de la República la majestad de estar por encima de todo. Y eso que es semipresidencialismo, el francés. Claro, pero era de Gaulle. Claro, Es el poder que decide, que zanja, que resuelve. Es la última palabra, que es la que finalmente es la palabra de la ley, es la palabra de la democracia. Pero para eso tienes que tener Estado, Raúl. Y el gran drama del Perú es que tenemos un Estado a medias. El presidente de la República no puede ejercer la calidad de jefe de Estado porque la propia Constitución no le da los recursos para ejercerlo. Ahí está, a mi juicio, uno de los principales aspectos de lo ficto. Y no solamente la historia constitucional, sino la historia política del Perú aclara esta ausencia de Estado. Jorge Basadre dice, el Perú nació a la independencia sin clase política. Entonces, ¿qué hicieron las constituciones? Inventaron repúblicas aéreas. Porque la realidad... Ahora, ese es un fenómeno solamente del Perú, es un fenómeno muy generalizado en América Latina. Por lo general, es la pesada herencia de países que fueron colonizados durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero hay algunos países que, a pesar de ello, crearon, pues, una burguesía poderosa que rápidamente entendió que para tener poder tenía que hacer política. Y tenía que buscar libre comercio, entenderse con otras potencias como Inglaterra. Es el caso de Argentina, ¿no es cierto? Pero el caso del Perú fue el de una lealtad post-independencia a la corona. Así es. ¿No es cierto? Ahora, eso tiene sus virtudes también. Tiene sus virtudes, pero tiene sus problemas, porque Basadre dice, ¿y cómo se resolvió la ausencia de poder en la conducción del Estado naciente? Con el militarismo, porque no había quien más podía gobernar el país. Pero eso también tuvo un costo en lo ficto, ¿no es cierto? Porque mientras que el presidente era un militar, más o menos había posibilidad de gobernabilidad, pero un militar era contestado por otro militar. Entonces, el presidencialismo se convirtió también, cuando era ejercido por un militar, en algo que en parte era ficto. Hasta que se institucionalizó la Fuerza Armada, pero eso ya es historia de este siglo, del siglo pasado, perdón. Hacemos una pausa y continuamos. Ese es el gran drama. Bueno, continuamos conversando sobre la presidencia ficticia, la última obra de Juan Paredes Caso.
Efectivamente, todas las reflexiones que nos ha hecho Enrique Bernales me han llevado a una pregunta fundamental, Juan, que es, supongo, la que tú te has hecho a lo largo de todo el largo ejercicio periodístico. ¿Cuál es la función del periodismo? ¿Cuánto el periodismo ha abonado precisamente a crear también regímenes autoritarios o monárquicos o cuasi monárquicos, ¿no es cierto? ¿Cuánto no ha habido en realidad de debate incentivado por el periodismo, pero que lleve no solamente pues a la esfera de la cátedra o del claustro cerrado, sino que pudiera haber transmitido parte de todas estas preocupaciones a la ciudadanía? Construir ciudadanía quizá es una de las tareas del periodismo. ¿Cuánto de eso se ha cumplido? Bueno, mira, yo recuerdo el aporte significativo que ha hecho el periodismo, sobre todo a raíz del derrumbe institucional que tuvimos nosotros después de la etapa esta de Fujimori y Montesinos del 90 al 2000, ¿no? La institución quedó tan afectada que en esa corta transición que tuvimos con Valentín Paniagua en la presidencia, entonces, bueno, pues se trató de reconstruir todo lo que se había caído, pero había muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que Paniagua no alcanza ni al año de gobierno. 8 meses. 8 meses. Entonces, en esos 8 meses no se podía hacer mucho. Él había... Donde él sí tenía más claras las cosas. Claro, porque tenías a un hombre con cabeza jurídica, con experiencia política y con un juego fino y muy discreto en su mando. Entonces, tú podías ver a una personalidad ahí con un carácter también muy fuerte. Sí, ya lo creo. Así es. No nos olvidemos cómo cuadró a un colega nuestro, ¿no? A Lúcar en su propio programa. En su propio programa. Entonces, tuvimos esa corta transición y el papel de la prensa a partir de allí fue un papel muy significativo, lo digo así, porque fue un papel muy crítico y estuvo al pie de que las cosas realmente volvieran a la normalidad. Y sin embargo, si no hubiese sido la prensa, mira, probablemente las libertades se hubieran seguido dañando más y la democracia también. Pese a eso, Fujimori sobrellevó todavía una etapa autocrática por largo tiempo, hasta que ya la presidencia de Toledo, ¿no?, pasó a significar otra cosa, ¿no? Pero el papel, yo creo que de la prensa fue muy importante, pero sobre todo, Raúl, el papel de la prensa se hace crucial cuando ocupa o pasa a ocupar esos espacios que la institucionalidad no lo ocupa, ¿no? Cuando el Poder Judicial entra en crisis, la prensa está ahí. Claro. Sí. Bueno, lamentablemente el tiempo nos gana, Juan Paredes y Enrique Bernales, pero de lo que se trata es de anunciar que este 4 de mayo a las 7 se presenta esta obra fundamental, La Presidencia Ficticia, en el Country Club de Lima, en Salón Imperial, y está editado por Planeta, una edición que también hay que remarcar, es estupenda, la verdad. De modo que felicitaciones, Juan, realmente yo creo que estamos ante el recuerdo, en primer lugar, de un gran periodista y en segundo lugar, que sigues, por supuesto, en la batalla. Y ojalá que el poder político alguna vez pueda, digamos, poner sus reflectores, ¿no?, en la necesidad de reformar no solamente el sistema electoral, sino... La esperanza no se pierde. Sí, no, sino el poder de poderes, que es la presidencia de la República. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Raúl. 8:55, vamos a hacer una brevísima pausa y retornamos.